adorarlo todos los días como debe ser en nuestra vida, recordando que un día vamos a estar frente a Él. Y bueno, vamos a empezar con el periodo de alabanzas. Los invitamos a que se integren. Si no conocen alguna letra, aunque yo creo que sí las conocemos todos, están proyectadas. Y vamos a empezar en el nombre del Señor. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Padre. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Ese sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro, gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí,
y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Ok, es importante la guitarra para alabar al Señor, ¿no es cierto? Vamos a continuar entonces alabando al Señor. En el Señor hay libertad. Él nos sacó de tantas cosas y es tan importante agradecer siempre. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar.
y disfrutar. Somos libres por su sangre. Libres soy, somos libres por su sangre. Libres soy, libres somos. Así que siéntase libre de seguir alabando al Señor. Vamos a entrar en un tiempo de adoración. Así que disponga su corazón, deje los problemas afuera, porque a eso venimos acá, a entrar en comunión con Dios, y Él nos va a ayudar siempre. Su amor por mí, su amor por mí, libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató. Su gracia en mí, aun siendo yo pecador, Él murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo en tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si doy para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si doy para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Sigamos en ese mismo espíritu para adorar a nuestro Dios. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es.
hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me hiciste rescatar. Tu transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Entre la presencia del Señor, hermano. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía y ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Por eso que estamos con vida. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Él es inigualable. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Sí, hermanos, no hay otro nombre. Gracias, Señor Jesús, por ser tan fiel con nosotros.
Vamos a dejar el tiempo a la hermana Doris para que avancemos en este día. Aprovechamos de mandarle un saludo al pastor. Sabemos que lo está viendo. Y gracias, pastor, por esta oportunidad de nosotros poder avanzar en el ministerio de la iglesia. Esperemos que esté bien, su esposa, sus hijos, y feliz de día al Padre también. Buenos días, hermanos, ¿cómo amanecieron? Bienvenidos a la casa de Dios. Primeramente quiero darle la bienvenida a todos los que nos están viendo desde Facebook, desde Crosspoint en español y todos los que están aquí. Y quiero felicitarles el Día de los Padres. Felicidades a todos y ojalá que después de aquí las mamás se lleven a sus esposos a comer una comida deliciosa, ¿verdad? Y primero quiero decirles que estoy bien agradecida con el Señor, ¿verdad? Porque para Él primero le dije yo, Dios, feliz es el Padre para usted, Señor, porque tú eres el papá más mejor del mundo, porque para Él celebrar también es, ¿verdad? Y estoy bien contenta. Bueno, quiero dar los anuncios a todos los que nos ven en Facebook. Gracias porque nos están viendo y no se desconecten de ahí. También quiero recordarles que todos los martes tenemos estudio bíblico en Génesis y no dejen de asistir a las 7 en punto. Y los jueves tenemos a las 6 de la mañana oración y devocional en Facebook, en la página de Crosspoint en español. Y el domingo 4 de julio también tendremos al aire libre nuestra reunión afuera. Y no dejen de invitar a nuestras familias y a nuestros amigos. Y ahora vamos a dar ofrenda y los diezmos. Y necesita alguien un sobre, mi hija Carolina puede darlos. Ahí atrás. Y David va a orar por las ofrendas y los diezmos. Llegó el momento de darle al Señor lo que es de Dios. Él nos bendice, nos da trabajo y tenemos que hacerlo alegre, como dice la pastora Sol, porque en bendecir está la alegría que no lo da otra, porque el Señor sabe el sacrificio de nuestras vidas y cuando damos, Él se goza. La iglesia necesita el support de nosotros, porque esto funciona así. Acuérdense que cuando tal vez andábamos en el mundo, pertenecíamos a un club deportivo, ahí la cuota mensual o otro tipo de cosas uno pone. ¿Por qué no a la iglesia, al Señor, que Él nos cuida día a día, nos da vida, salud? Así que no nos olvidemos de eso y en dar está la bendición. Eso ya lo sabemos, se ha predicado mucho. Así que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre bendito, en este día, Señor, te damos las gracias por la vida, la salud y todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Te rogamos que sigas bendiciéndonos, cuidándonos, Señor, prohibiendo al que no tiene trabajo, Dios mío, ayúdalo. Tú sabes cada uno la situación en que nos encontramos en este minuto, pero en esta hora estamos orando por las ofrendas y diezmos para esta iglesia, Señor. Recíbelas con agrado, Padre bendito, síguenos cuidándonos y vamos a pasar en este minuto a la parte más importante, que es tu enseñanza. Gracias, te lo rogamos y te lo pedimos por nuestro amado Señor Jesucristo en esta hora. Amén. Bueno, llegó la parte principal de lo que es un servicio, la palabra, la enseñanza, y tenemos una visita de parte del pastor Edwin. Vamos a dejar con ustedes en esta mañana para que nos gocemos en la palabra, la enseñanza, al pastor
Dani Benítez, que no sé de qué parte viene de aquí del área, pero qué mejor que él se presente y nos cuente su historia. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Oh, el pastor necesita un sobre para la ofrenda. Él iba a ofrendar, pero no sabe si quiere. No lo hace después, pastor, al ratito. Ok. Gracias. Pero me recuerdan para que no se me olvide. No se preocupe. Hermanos, Dios les bendiga. Mire, veo que algunos están de pie. Nos ponemos de pie para la lectura de la palabra de Dios y después entramos. Siempre es costumbre mía, amén, el leer la palabra de Dios de pie. Quizás lo acostumbren de otra manera en la iglesia, pero les pido ese favor, ¿sí? Capítulo 7 de San Lucas, capítulo 7 de San Lucas. Vamos a dar lectura del capítulo 7, versículo 1 al versículo 10. Si lo tiene, diga amén. Si lo está leyendo, al parecer le van a poner aquí, pues también diga amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz y esto hace. Y al oír esto, Cristo Jesús se maravilló de él, se asombró. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Señor Dios, el día de hoy he leído tu palabra. Hemos escuchado directamente tu voz, Padre Santo, en nuestros corazones. Pero quiero pedirte que uses mi vida, Señor, al escuchar a los hermanos que tocaban y cantaban, Señor, los instrumentos. Me gozaba al ver que pueden entonar lindas y bellas melodías con sus instrumentos, pero aparte de aquel que está haciendo las melodías, el instrumento no los hace por sí mismo. De igual manera, Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos, usado por ti, inútil en mis propias fuerzas y en mis propias habilidades. Ayuda, Señor, ser mi vida de bendición para los hermanos que están aquí. Bendice, Padre Santo, a los pastores de esta casa, a quienes honramos, amamos y bendecimos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, pedimos esto. Amén. Puede estar sentado. Antes que nada, amados hermanos, quisiera darle un saludo a sus pastores, amén, al pastor Edwin y su esposa Sol, amén, con sus hijos. Dicen que no hay envidia de la buena, pero al parecer la tengo, hermanos. En verdad, están allá disfrutando y bueno, que Dios me los bendiga, feliz aniversario. Es un gozo, un triunfo, amén, poder celebrar en este mundo, amén, en este tiempo en el cual la sociedad nos enseña que el núcleo de la familia no es tan importante o no tiene la relevancia, amén, que debe tener. Así que felicidades a vuestros pastores, amén, que Dios les bendiga y les dé, verdad, les llene en su matrimonio de mucho amor y mucha bendición, amén, paciencia, comprensión el uno para el otro. Les bendecimos, amén, desde Santa Rosa. El hermano David decía, no sé de dónde viene el hermano. Miren, primero que nada, mi nombre es Dani Benítez. Típicamente viene conmigo mi amada esposa, Janie, la cual le manda saludos.
Esta semana tuvimos, ¿verdad?, un tiempo difícil en la iglesia. Una de las hermanas en la iglesia falleció, está en la patria celestial y pues toma un poquito más de tiempo y cuidado esta semana, así que hemos estado atareados y optamos, ¿verdad?, porque tenemos un servicio nosotros en unas horas, ¿verdad?, de no ir tan atareados y estar más con calma, pero pronto Dios nos dará la oportunidad de que le conozcan, amén. Con esto dicho, nosotros vivimos en el pueblo, en realidad, de Kelseyville. Y usted no ha escuchado de Kelseyville. Si ha escuchado de Kelseyville es, verdad, muy raro, porque Kelseyville no es una ciudad, es un pueblito de 3,000 habitantes. Y usted ha escuchado de Clear Lake. Está en el lago de Clear Lake, verdad, ahí a la costa. Y bueno, allá Dios nos ha mandado. Somos pastores por ya 7 años. Amén, en esa comunidad, y Dios ha hecho pues grandes cosas, amén, a través de este tiempo. Hemos visto la obra de Dios florecer, amén, y hemos gustado de las maravillas de Dios en esa comunidad. Y pues si algún día usted va, la verdad, le voy a dar un tip. Allá tenemos una atracción, aparte del lago, amén, aparte del volcán activo que tenemos allí, tenemos una atracción en el pueblo de Kelseyville, en todo el pueblo de Kelseyville, hay un semáforo. O sea, si un día usted va, tómese una foto con el semáforo, ese es lo más atractivo del pueblo. Y allá estamos, Casa de Luz, Comunidad Cristiana Casa de Luz es la iglesia, amén, y como les decía, tenemos 7 años de estar pastoreando y ministrando por allá. Su pastor ha estado con nosotros, con la congregación. De hecho, una de las familias que conocimos allá, ¿verdad? Se mudaron para esa región y venían de la iglesia que estaba pastoreando el pastor Edwin. Así que hay esa referencia, amén, en cuanto a esto. Y bueno, feliz Día del Padre a todos los papás, amén, a todos los que tenemos el privilegio y la gran dicha de tener a nuestros padres. Mi deseo es que usted pueda hacerlo de importancia y celebrar el hecho de que su padre, ¿verdad?, está con usted. Llámelo, ¿verdad?, felicítelo, demuéstrele ese amor y cariño. Quizás no fue el mejor padre y quizá, ¿verdad?, tenga muchas cosas, pero es una bendición poder tenerlo. Hay muchos huérfanos, personas, amén, que anhelarían esa relación, porque hay un hueco que solamente un padre puede llenar. Y por esa razón el Señor, nuestro Dios, se hace llamar nuestro Padre, porque hay un hueco que solo Dios puede llenar en la vida del ser humano. Amén. Y Juan, no primera de Juan, pero Juan en el capítulo 1 nos dice que a todos los que le recibimos y los que creímos en su nombre, Él nos dio el poder, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que somos hijos. Amén. Así, una vez más, feliz Día del Padre a todos. Dios les bendiga, como decía bien nuestra hermana, consentamos a nuestros padres, los que los tenemos, y verdad, gocémonos en esta tarde. Hay algo, hermanos, de lo que hablábamos aquí, y me preguntaban si había un título de este sermón, de este mensaje, y yo hablaba acerca de una fe que asombra, la fe que asombró a Jesús. Hay muy pocas cosas que asombraron a Jesús. Los fariseos, los escribas y todos los que veían los milagros, ellos se maravillaban de Jesús, de lo que hacía y de lo que hablaba. Pero a Jesús muy pocas cosas le maravillaron. Entre estas pocas cosas está Marcos 6:6, donde dice que la incredulidad de ellos les fascinó. Ser tan duro de corazón, que teniendo a Dios entre medio de ellos no creyeron. Y otra de las cosas que maravilla a Jesús es la fe de un hombre. Por un momento pensé traer un mensaje a la congregación acerca de los padres y de la relación, amén, del Padre con nosotros, y pensé en la parábola del Padre misericordioso, o como muchos la conocemos, del Hijo pródigo, pero en realidad, hermanos, Dios me llevó a este pasaje porque esto habla acerca de un hombre.
Sí, típicamente las iglesias, hablando de nuestro contexto cultural, las iglesias se componen de hasta 80, ¿verdad? Y a veces más alto de mujeres, amén. Y los hombres nos cuesta un poquito más buscar a Dios. A los hombres somos un poco más de corazón duro. Pero no hay un corazón que sea tan duro que Dios no pueda enternecer con el poder de su amor. Amén. Y entonces este hombre nos enseña que se puede maravillar por la fe que uno tiene. ¿Sí? Punto número 1 que yo quiero hacer, hermanos, es el lugar donde toma lugar, válgase la redundancia, este pasaje, porque es en Capernaum. Y en Capernaum, hermanos, era un lugar incrédulo. Si usted sigue el pasaje, amén, en Mateo 11, 23 y 24, el Señor Jesús les manda una acusación a Capernaum y les dice, si Sodoma, un lugar en donde hubo, hermanos, una destrucción enorme que hasta el día de hoy no saben con qué fue destruido. Dice, si en Sodoma hubiesen visto los milagros que ustedes vieron, ellos se hubieran arrepentido y convertido y estuvieran salvos. Pero ustedes han sido endurecidos de corazón. Eso les dice Jesús a los de Capernaum. Pero en Capernaum hay un hombre que no solamente cree en Jesús, sino que asombra a Jesús por cuánta fe él tiene. Y el punto número 1 que yo quiero hacer de esto, hermanos, es que puede haber creyentes en medio de un pueblo incrédulo. Que hay veces que te vas a tener que parar tú solito o solita en tu fe. Quizás eres el único cristiano de tu familia. Quizás eres la única persona que tiene fe y que oras por los que están alrededor tuyo. Y quiero decirte que no estás en mala compañía. Que aún este hombre en Capernaum, en un lugar lleno de gente incrédula, gente endurecida de corazón, decidió y optó en creer en Jesús. Yo le quiero animar el día de hoy, si usted es una persona que quizás está batallando y está siendo atacada por ese lado en su vida, que se esté desanimando porque nadie más está con usted, porque nadie más le apoya para ir a la iglesia, porque nadie más le apoya para ir a buscar de Dios. Yo quiero decirle que Dios está mirando y Dios está aplaudiendo ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque esto es de valientes, hermanos. ¿Ok? Así que no se desanime, si usted es el único. No se desanime, siga confiando, siga creyendo, porque así es como Dios se glorifica. Amén. En la debilidad nuestra, Él es cuando nos hace más fuertes. Amén. Entonces, sigue creyendo en medio de los que aún no crean. Continúa firme, continúa fiel. No te desanimes, porque Dios está contigo. No te sientas solo, porque habemos muchos hermanos. Yo les comenté, hermanos, Kelseyville está a 1 hora y media de aquí. ¿Sí? Y muchas veces se puede uno sentir, hermano, distanciado. Mi familia está en el área de la bahía, la familia de mi esposa está en Arizona, y a veces se puede uno sentir distanciado de la familia, ¿verdad? Para muchos de nosotros, nuestra familia está en otros países, o quizás hasta la otra punta del continente, hermano David, ¿verdad? Yo no sé, pero ¿sabe qué? Yo tengo una familia de la fe, que son mis hermanos, que son mis hermanas, que hoy llego aquí con ustedes y no llego como alguien, hermanos, de renombre o como alguien con algún tipo de privilegio mayor al de ustedes. Todos somos hijos de Dios, somos hechos de la familia divina, de la familia celestial, y estamos aquí para apoyarnos los unos a los otros. Si nadie más cree contigo, yo creo contigo. Yo le creo a Dios por sus promesas para ti también. Amén. Así que levántate, no te desanimes, sacúdete el polvo y sigue adelante. Porque esto, una vez más, es para valientes, para aquellos que se atreven a creerle a Dios. Hay otra cosa fascinante de este pasaje, hermanos. Y es que en la iglesia, desde que yo comencé, he predicado expositivamente. Y vamos, hermano, versículo a versículo a través de diferentes capítulos, libros de la Biblia, capítulo tras capítulo. Y lo bello de eso, hermanos, es de que así fue como el que inspiró la palabra, dígase el Espíritu Santo, así nos quiso hablar. Y el capítulo 7, hermanos, viene inmediatamente después del capítulo 6. Yo sé que no toma un genio para discernir eso, pero
En realidad, hermanos, toma un genio para ponerlo cronológicamente de esa manera. Y eso es algo que nos da testimonio a nosotros de que la autoría de este libro no es de humanos, sino es de un origen divino encima de nuestro espacio y tiempo. Porque Jesucristo, del versículo 20 al versículo 35, nos da un sermón, Jesucristo hablando, Dios en la carne hablando, y dice, estos son los que son hijos del Altísimo. Lo voy a leer rápidamente, solamente como referencia, por favor ponga atención, del versículo 27 en adelante. Pero a vosotros os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. El que te pide la capa, no le niegues ni la túnica. Y al que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no lo pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Y así también los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? ¿Por qué también los pecadores hacen lo mismo? Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y para los malos. Es decir, la historia, aparte de tomar lugar en un lugar lleno de incrédulos, geográficamente hablando, también, hermanos, resalta la capacidad en la cual este hombre, llamado el centurión, del quien no tenemos su nombre, lo que él hizo. Hermanos, en tiempos bélicos, en tiempos de guerra, no hay nada bonito acerca de la guerra. Todo es feo, todo es, ¿cómo se dice? Destrucción. Todo es, hermanos, es feo, es malo. Aquellos que han vivido guerrillas. La historia humana no es ajena a lo que es una guerra. Pero para llegar a ser un centurión, usted se tenía que ganar ese título. A través de valentía, a través de actos de extrema dureza, fortitud. No llegaba con cualquier persona y decía, hey, te quiero hacer a ti centurión. No, el centurión se ganaba su lugar. Era, una vez más, la batalla en ese tiempo, en esos instantes, no era como ahora que se sientan a literalmente países de distancia y se empiezan a disparar y destruir, y lo hemos visto recientemente en las noticias, y pudiéramos hablar toda la mañana y la tarde de las atrocidades que es la guerra, pero en los tiempos bíblicos la guerra era mano a mano, hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, y hermanos, para que un centurión tuviera el puesto de centurión, tenía que ser un hombre que se había ganado ese puesto. Una persona que había sido marcada indudablemente por las atrocidades y lo frío que puede ser la guerra. Y este hombre tenía un siervo. Ahora, un siervo para nosotros, hermanos, los días anteriores estuvimos celebrando aquí en el país lo que se conoce de verdad, Juneteenth, donde los esclavos fueron liberados, amén, y se les dio su libertad. Y conocemos en la historia lo que es tener esclavos, a lo menos en la historia. Pero la historia nos dice, la historia misma, aún pensantes, filósofos, dejaron registrados, y uno de ellos dijo lo siguiente acerca de los siervos: la diferencia entre una bestia de trabajo y un siervo es que el siervo habla. La perspectiva de un esclavo, de un siervo, era una herramienta. Si se me descompone la herramienta, la echo a la basura. Pero este centurión, aunque marcado por la guerra, aunque marcado por las atrocidades y la frialdad de una guerra, él tuvo dentro de sí mismo compasión por alguien a quien él no estaba supuesto de demostrar compasión, porque era una herramienta, era una cosa, no era una persona. Sin embargo, el autor divino, el Espíritu Santo, nos registra
a este centurión, inmediatamente después del sermón, para decirnos, enseñarnos a nosotros que es posible vivir aquello que Dios nos ha pedido que vivamos. Que Dios no te va a poner una carga para que tú no la puedas llevar y que al final del día fracases. Que si Dios te está diciendo algo es porque Él puede y porque Él está ahí para ayudarte. Está para echarte porras y decirte, tú puedes, hijo, tú puedes, hija. Lo dejé porque sabía que podrías y yo estoy contigo. Inmediatamente se nos da la historia de alguien que sí pudo ser misericordioso, amar a sus enemigos, que sí pudo hacer estas grandes cosas. ¿Por qué pudo amar a sus enemigos? El centurión tenía que ser un centurión de Roma y los romanos eran odiados por los judíos. Eran maltratados los judíos a mano de los romanos. La razón que los judíos anhelaban a un Mesías no era para salvación de sus pecados y de la maldad de sus corazones, era porque ellos anhelaban la liberación de los opresores romanos. Pero el Mesías, Jesucristo, el verdadero, vino a darnos libertad de la opresión del pecado. Lo cantábamos, ¿quién rompe el poder del pecado? El Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Entonces, los judíos no amaban a los romanos y este centurión era un romano que amaba aún a sus enemigos, porque dice la palabra de Dios que les construyó una iglesia o una sinagoga. ¿Se imagina usted? Este hombre amaba a sus enemigos, era un hombre lleno de compasión, era un hombre que sabía dar buenas dádivas. ¿Cuánto en contraste a nuestras propias historias, nuestra propia narrativa en la cual muchas de las veces nosotros damos esperando algo a cambio? Este hombre daba aún de los que no le querían, de los que no le amaban, de los que les acusaban por ser crueles y los que estaban esperando al Mesías que sacaría del poder a Roma. Sin embargo, este centurión tuvo compasión. Y el Señor nos enseña que se puede vivir una vida conforme Dios nos la requiere. Amén. Entonces, el centurión tiene compasión de su siervo. Está enfermo, a punto de morir. Voltea a ver el reloj, hermanos, porque una de las cosas más peligrosas es un pastor sin un reloj. Hablamos, hermano, todo el día, no importa. Escuché la historia de un pastor que predicaba muy largo y un día le dijeron, pastor, es que predicas mucho tiempo. Y él fue triste a su esposa, que es su ayuda idónea, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por las esposas. Y su esposa le dijo, esposa, mira, me han dicho que predico muy largo y en realidad no quiero hacer eso, no quiero aburrirlos, no quiero que se desesperen. Y dice su esposa, ¿por qué no haces esto? Toma una menta, un dulce de menta, hard candy, de dulce duro, póntelo en la boca. Cuando se te acabe la menta, que van a ser típicamente media hora, ¿verdad? 25 minutos, es tiempo de terminar tu sermón y listo. Pues él, hermano, siguió el consejo de su esposa y todo fue bien hasta el día que se equivocó y en vez de una menta se metió un botón de plástico. Y pues ya se imaginará ese sermón. Tengo que tener cuidado para no, aburrirlos aquí. Entonces, este centurión tiene compasión por sus enemigos, les da buenas dádivas. Este centurión tiene compasión por su esclavo, que no le podía dar nada en retorno más que su servicio, y esto, ¿verdad?, porque era propiedad de él. Pero tuvo compasión. Y en esa compasión, él manda a uno de los ancianos a que hablen con Jesús y les digan, hey, hay un centurión que tiene necesidad. Y lo que a mí me asombra de esto, hermanos, es de que ellos, ¿verdad?, le dicen, el versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, Él es digno que le concedas esto. Es que la religión te hace pensar que tú mereces algo por lo que tú haces.
que te has sacrificado tanto para que Dios te dé. Y eso es la religión, lo cual es contrario a la gracia. La gracia me da lo que yo no puedo ganar o pagar por mí mismo. Eso es gracia. La religión dice, yo hago, yo doy, yo pongo mi parte y así Dios me tiene que hacer un pedacito en el cielo. Y recuerdo el día, hermanos, un hermano recién convertido allá en la iglesia, hicimos un edificio más o menos así de grande, lo construimos para la iglesia y el hermano después de terminar se acercó y dijo, pastor, yo creo que ya me gané un pedacito de cielo. Y es que no nos ganamos el cielo, hermanos, el cielo, la eternidad se nos dio en el sacrificio de Jesucristo por nosotros. La religión dice, yo hago para ganar. Pero una verdadera fe dice, yo he recibido gracia porque jamás pude ganar esto tan grande que se me fue dado. Entonces, le dicen, es digno que tú vayas y hagas este milagro por él. Qué perspectiva tan más equivocada. Y les dice, es que ellos... Él ama nuestra nación, nos edificó una sinagoga. Hazle un favor, Jesús, porque Él ha hecho buenos puntos con nosotros. Y Jesús los escucha, ¿verdad? Y fue con ellos. Porque aunque Jesús era Dios caminando en la tierra, Él estaba limitado por su humanidad. ¿Sí? Aunque Jesús era Dios sabiéndolo todo, ¿verdad? Y digamos que la parte de Jesús que es Dios ya estaba en Capernaum, la parte humana tenía que caminar allá. ¿Se recuerdan cuando en Juan 11 Lázaro muere y cuando llega Jesús 3 días después le dice, si hubieras estado aquí, Él estuvo allí. Él orquestó para que todo fuese de esa manera y nos quedara revelado a nosotros el poder de Dios sobre la muerte, ¿no? Aquí de igual manera, ella estaba allá, fue para allá con ellos y entonces camino allá, el centurión le dice a sus amigos, esta vez no manda a los sacerdotes ni a los, ¿verdad?, personas de renombre, sino le manda a sus amigos y le dice, hey, hablen con él y díganle que no es digno de venir a mi casa. Esa es la actitud de una persona arrepentida verdaderamente y penitente, que vive con la realidad de que nada merezco, de que ya con lo que Dios hizo fue suficiente para mí. Y si yo ya no viera un milagro más, si yo ya no viera algo más que Dios hizo por mí o para mí, Él ya hizo suficiente. Yo no cargué la copa de la ira de Dios sobre mí, la cargó Él. Mis manos no fueron crucificadas, mis pies no están perforados y mi costado no fue abierto. Ya lo hizo Él, lo llevó por mí. No tiene que hacer nada más. Yo vivo como un penitente diciéndole, Señor, gracias por lo que ya hiciste, por todo lo que has hecho. Jamás podré pagarte. Y aun si juntara todas las riquezas del mundo. Ya lo dijo Crónicas, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que demos para tu casa? Para que demos hacia ti. El Salmo nos dice y nos ilustra diciendo que el ganado de 1000 collados le pertenece a Él y que si tuviera necesidad no nos diría a nosotros, porque el oro y la plata le pertenecen a Él. ¿Qué le puedes tú dar a Dios? Los judíos decían, nos construyó una sinagoga. Ok, eso no te gana la salvación. El penitente dice, no soy digno. Te levantas el día de mañana y dices, no soy digno y no soy digno. Y es ahí donde la gracia se magnifica, donde la gracia se multiplica y te das cuenta cuán grande salvación tenemos nosotros. Que no necesito un milagro, no necesito una señal. No necesito que Jesús levante a mi enfermo de la enfermedad, porque esta persona, si tiene a Cristo, lo ha ganado todo.
Y sí, en Casa de Luz nosotros hemos sido marcados ya en estos 7 años 5 veces por la tragedia. El cáncer se ha llevado a 5 de nuestros congregantes en estos 7 años y es algo muy difícil y siempre nosotros oramos para que Dios les sane, para que Dios les restaure, pero la voluntad divina ha sido diferente, contrario a lo que nosotros hemos dicho. Pero ¿sabe qué? El día de su conmemoración, el día que hacemos el servicio fúnebre, nosotros nos gozamos sabiendo que ellos están ya gozando en su galardón eterno. Porque sabemos y entendemos que no es nuestra voluntad, sino su voluntad. Amén. Entonces, Él les dice, no, Jesús, no soy digno que vengas a mi techo. No soy digno que vengas a mi techo. ¿Cómo? Hermanos, si Jesús estuviera aquí en la tierra, yo quisiera que fuera a mi casa. Buscaría cualquier ocasión o razón para que Él estuviera. Pero Él dijo, no soy digno. Porque Él entendía quién era Jesús. Él ya había oído de Jesús. Amados hermanos, el día de hoy, Dios no ha cambiado su método para crear fe en el ser humano. La carta a los Romanos nos dice claramente que la fe pues viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sabe qué es nuestra tarea? Hablar de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de Jesús con alguien? Que le trajimos el mensaje de salvación a alguien. Este hombre se llenó de fe tan solo de haber oído hablar de Jesús. La carta de los Romanos también nos dice, ¿y cómo oirán si nadie les predica? ¿Quieres ver salvación en tu familia? ¿Quieres ver salvación en tus vecinos, en tus hijos, en quien estás, por quien estás pidiendo? Tú también no solamente debes de orar, capítulo 9 de Romanos, capítulo 10 también tienes que ir y unirte a esa oración y predicarles y hablarles de Jesús. Para que se llenen de fe y puedan creer en el Dios que tú has creído. Es un Dios milagroso, un Dios misericordioso. Él oyó y dijo, no soy digno. Entonces Jesús se maravilló de él. ¿Por qué se maravilló de él? Porque dijo, yo soy un hombre que entiendo cómo funcionan las órdenes. Tú mandas y yo hago. Así es como funcionan las jerarquías, amén, los niveles en un ejército. El comandante, el general da la orden y así va bajando por todos los subyugados. Y él dice, si tú dices la palabra, esto ocurre. Yo he escuchado de ti, Jesús. Yo ya escuché de ti que hiciste una pesca milagrosa, unos capítulos antes en Lucas. Escuché de ti que la mano de un hombre que la traía seca, lo pudo mover otra vez. Le sanaste. Ya he escuchado de ti, Jesús, que liberaste a algunos endemoniados con el puro poder de tu palabra. Jesús, yo ya he escuchado de ti que hubo un hombre que lo bajaron por unas tejas y era paralítico y tú lo restauraste. Yo no necesito que vengas y hagas algo aquí en mi casa, solo háblalo y ocurrirá. Y Jesús se maravilla y dice, ¿cuánta fe hay en este hombre que sin haber visto cree? Hay una promesa hermosa que nos dice en la palabra de Dios y dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Iglesia, yo no he visto la gloria, yo no he subido al cielo, pero yo creo que aquello que Jesucristo prometió cuando Él dijo, me voy a preparar lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, allá es donde yo quiero estar. Yo no he visto muchas de las cosas que se nos dicen que vendrán, pero lo creo, porque esta palabra no va a pasar. Dice el Salmo que Dios ha puesto su palabra por encima de su nombre, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás. Yo le creo a su palabra. Si Él lo dice, yo lo creo. Si Él lo dejó registrado para mí, yo lo acepto y lo requiero para mí. Iglesia amada, tenemos que ser una iglesia que se apasiona por la palabra de Dios. Tenemos que ser una iglesia que se apasiona por lo que Dios ha dicho y que hacemos aquello que Dios ha pedido de nosotros que hagamos. A este hombre le llegaron las noticias de un Jesús
Que quizás porque Jesús siendo judío pudo haber también sido su enemigo en el aspecto regular de las cosas, pero ¿saben qué? Dios tenía otros planes y ese plan era de glorificar su nombre a través de esta historia, en un lugar incrédulo, con un hombre frío y con un enemigo de los que supuestamente eran en ese momento, ¿verdad? Los romanos y los judíos, el pueblo de Dios. Ahí Dios se glorificó. Porque es que es un Dios que rompe las normas. Es un Dios, hermano, que no sigue las limitaciones humanas para hacer lo milagroso. Ese es el Dios a quien servimos. Es el Dios que cuando le trajeron a una mujer pecadora, tenía que hacer apedrada tanto ella como el adúltero. Pero Jesucristo le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Esa es la gracia revelada para nosotros. No es una gracia que cada vez que tú fallas te condena y te desecha y te quita las oportunidades, sino que cada vez que tú fallas, te abre los brazos y te dice, ven que quiero sanarte, ven que quiero restaurarte, ven que te quiero limpiar. El salmista dijo, límpiame y seré limpio. Es un Dios que rompe las reglas. Es un Dios que cuando merecíamos castigo, nos dio amor. Cuando merecíamos muerte, nos dio vida eterna. Y él dijo, me maravillo de este hombre. Me maravillo de la fe de este hombre porque este no vio, pero creyó. Hay dos cosas, hermanos, y ahora sí, con esto ya termino. Les prometo. Los religiosos fueron a Jesús y le dijeron, por todo lo que yo he hecho, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por el pueblo, ven y concédele este favor. ¿Sí? Ellos están pensando en su sistema. Nos ganamos la salvación a través de lo que hacemos, de las buenas obras, de caridades, usted sabe, muchos de nosotros salimos o venimos de la iglesia popular, la cual impone cargas, ¿no? Y sabemos completamente a través de la carta de Santiago que nuestra fe es evidenciada por obras, pero no somos salvos por obras. Efesios capítulo 2 nos lo dice de una manera bien clara y dice, porque por gracia sois salvos y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? No somos salvos por las obras. Somos salvos por gracia. Ellos decían, se lo merece. Yo te voy a dar un tip. Nunca le pidas a Dios lo que te mereces. Jamás. Porque lo que merecemos es un infierno y separación. Pero a través de Cristo, y le damos gracias a Dios por Cristo, hemos recibido la vida eterna. Él dice y detiene a Jesús antes de que llegue. Y yo siempre he pensado, quizás lo detuvo, hermanos, porque dijo, no, allá llegó Jesús y allá le rompieron el techo a uno, si llega aquí también me van a quitar el techo. Pero no, él le dice, deténlo allá, que solo diga la palabra. ¿Sí? Y es que, hermanos, el poder de la palabra de Dios sigue siendo, hermanos, algo que nosotros no podemos entender. Usted pudiera entender, hermanos, que de la nada Dios habló, solamente su voz. Ex nihilo es el término para esto, de la nada. Se le conoció en las edades medias como el fiat divino. ¿Cómo es que de la nada Dios creó? Es que ese es el Dios a quien nosotros servimos. Su voz, hermanos, es poderosa. Él le dijo, habla, solo di la palabra. Hebreos capítulo 1:3 dice que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. A veces, hermano, estamos más enterados de qué dice el dicho, a qué es lo que dice la palabra. No los estoy exhortando, para eso está su pastor.
Pero les quiero decir, hermanos, que tenemos que tener en nuestras vidas la palabra de Dios marcada, memorizada y sobre todas las cosas vivida. Él dijo tu palabra. Solo la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es esta. A veces esperamos que venga un profeta, que venga un hombre, una mujer de Dios y nos dé la palabra de Dios. Está aquí, hermanos. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Está aquí. ¿Quieres saber todo lo de Dios? Aquí está. Entonces, Él dice de la palabra. Y lo que a mí me resultó fascinante al estudiar esto, es que Él le dijo, pero la palabra, di la palabra. Y Jesús al oír esto se maravilló de él y volviendo le dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe, la fe que asombra a Jesús. Se maravilló por tanta fe. Tanta fe, hermanos. Una fe para creer, hermanos, que este espacio no será demasiado, no será suficiente, perdón, hermanos, para lo que Dios va a hacer en esta comunidad. Una fe para creer que tus hijos vienen a los pies de Cristo. Una fe para creer que tu familia se entrega al Señor. Es un tipo de fe que sobrepasa lo que podemos entender humanamente. Es el tipo de fe que cree que Dios creó de la nada la tierra. Dice, y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hermanos, me sorprende esto a mí. Los religiosos querían que fuera Jesús a sanar al enfermo, quizá poner sus manos, hacer una oración, no sé. El centurión dijo, solo di la palabra y será sano. El capítulo 7 de Lucas no nos registra si Jesús dio la palabra o no dio la palabra para que fuera sano, pero sí nos registra que cuando regresaron, el siervo estaba sano. El siervo estaba sano. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? Nos enseña que Dios obra de diferentes maneras, en diferentes situaciones. Así que tú no pienses que Dios va a obrar de la manera que tú quieras. Tú sométete a la voluntad de Dios. Sujétate a lo que Él quiera hacer en tu vida. Y quizás aquel hermano lo salvó instantáneamente y Dios hizo un milagro donde Él cambió y a la otra persona lo hizo de esta manera. Para ti puede ser de otra manera y todo está dentro del contexto divino que Él puede hacerlo porque Él es Dios. A veces estamos esperando un milagro de esta manera o de esta otra y estamos queriendo que Dios actúe así y Dios tiene algo para sorprendernos. Porque en ese momento el esclavo de este centurión se sanó. Se sanó. Y así le plació a Dios llevar gloria a su nombre. El día de hoy, Dios quiere llevar gloria a su nombre en tu vida. ¿Por qué no cierras tus ojitos allí donde estás? Yo no sé cuál es tu situación. El pastor Edwin no me habló para decirme esto ocurre o nada. Pero Dios sí me habló para esta iglesia. Y Dios me dijo para esta iglesia que hay una fe que maravilla a Jesús.
Esa fe que maravilla a Jesús es la que le cree a pesar de las circunstancias. La que se sujeta a la voluntad de Dios a pesar de todo lo que pueda estar ocurriendo. Y esa fe es la que permite que Dios se glorifique. Iglesia, yo no sé cuál sea tu situación. Quizás es una enfermedad, quizás es una situación legal, quizás es un problema en familia, yo no sé. Lo que sí sé es que ese hombre llamado Jesús, Él prometió nunca dejarte, nunca abandonarte. Él dijo que se iba pero dejaba a otro en su lugar, el Consolador, el Espíritu de verdad. Si hoy tú tienes un imposible, si hoy tú tienes una necesidad, corre a Dios, pero corre en fe, entendiendo en tu corazón que nada merecemos, que todo proviene de Él. Y quizás tú estás esperando que actúe de esta manera o de esta otra, y Él te quiere sorprender, porque va a obrar milagrosamente. Yo puedo sentir el testimonio del Espíritu Santo, porque Él está hablando a corazones. No sé usted, pero de donde yo vengo, nosotros acurrimos al altar si tenemos una necesidad. Si usted tiene una necesidad, usted puede pasar a este altar. Quizás no es común para usted. Puede venir a Dios y clamarle. Y Él, que es rico en misericordia, Señor, lo que pusiste en mi corazón he hablado. Glorifícate, Señor. Bendice a tu pueblo, Dios, por Cristo Jesús. Que hay dentro de mi corazón necesita porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Bueno, hermanos, espero se hayan gozado, se hayan llenado de fe, como la que tuvo el centurión, que era como nuestro enemigo, y clamó igual al Señor. Nosotros vivimos por fe, por gracia, así que siempre pedirle al Señor en todo y hacer todo para Él. Vamos a despedir este día. Gracias, Señor, por todo lo que nos diste. Vamos a orar, vamos a quedar despedidos. Nos esperamos dentro de la semana y obviamente para el próximo domingo. Señor bendito, gracias te damos. Una vez más te damos, Señor, la gloria, la honra, el honor
por cuidarnos, Señor, habernos escogido. Una gracia inmerecida, Señor. Por eso te servimos, te amamos, te seguimos y te seguiremos, Padre. Ayúdanos, Señor, a encontrar más almas para ti, tanto en nuestra familia, Señor, como en nuestras amistades, nuestros vecinos, Señor. Ayúdanos en eso, Señor. Estamos en los últimos tiempos, Padre amado, y esto no se nos tiene que salir de las manos, Señor. Danos más voluntad, Señor, para trabajar en tu obra. Gracias por este día, la iglesia. Todo esto te lo pedimos, te lo rogamos siempre por el sacrificio, por nuestro amado Señor Jesucristo que murió por nosotros. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias por venir hoy. La música.